Y para ello saludo que está con nosotros Alejandro García Medina. Él es economista, usted ya lo conoce, ha estado en diversas ocasiones con nosotros haciendo un análisis de cómo estamos y cómo vamos en materia económica México. Hoy vamos a hablar también un poco de Pemex. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Oye, Alex, antes de entrar habíamos quedado en hablar de tres temas que creo que se enfocan en dos grandes polos, que es uno es el crecimiento de México en lo que va de este sexenio y cómo va a terminar el sexenio, y el otro es Pemex en dos vertientes. ¿Te parece? Empezamos con Pemex, si quieres. Con Pemex, va, para ir de lo menos, entre comillas. Con lo más complicado primero. Más, exactamente. Bueno, si quieres vamos con lo de las ventas petroleras. Que me parece interesante analizar cómo va la situación. Fíjate que en 2018 el presidente de la República, entonces candidato, prometió que habría para el final del sexenio una producción petrolera de 2.6 millones de barriles de crudo. Para este 2022, término del 2022, principios de 2023, se estaría planteando pues alrededor de 2.3 millones de barriles de crudo extraídos, ¿no? Y lo cierto es que hoy estamos en 1.6 y contando eso empresas que no tienen que ver con Pemex o que no son Pemex, que están extrayendo alrededor de 100,000 barriles de crudo. No vamos bien en cuanto a la producción, Alex. Sí, exactamente. Las metas, digamos, de los 2 millones, ¿no? Vamos a quedar lejos de cumplirla. Cierto también es que teníamos una tendencia de estar constantemente reduciendo la producción. Sí, eso sí. Cierto es que la tendencia se rompe, pero pues estamos, digamos, estabilizados en un nivel de producción que no necesariamente es el óptimo. Para México, para Pemex, y hay muchísimas razones para eso, y obviamente también hay muchas soluciones para eso, y parte de las soluciones es dinero, es inversión, y ahí entonces tiene mucho que ver con, digamos, con cómo Pemex obtiene dinero, ¿no? Okay. Y cómo y el marco normativo que rige a Pemex, y en ese sentido es complicado analizar a Pemex porque tendemos a pensar entre gobierno y empresas, ¿no? Okay. Y tendemos a pensar, bueno, Pemex es una empresa, pero en realidad nos cuesta trabajo pensar, digamos, y analizar lo que son las empresas paraestatales o lo que es este híbrido entre empresa y gobierno. Sí. Y es que la contabilidad de Pemex hay que entenderla desde adentro de la contabilidad de una nación, ¿no? Okay. En ese sentido, te voy a dar un dato de por qué Pemex es tan diferente a cualquier otra empresa en México. Pemex el año pasado pagó impuestos por 204,351 millones de pesos. Es una cantidad gigante. Para que nos demos una idea de qué tan grande es esa cantidad, es 5 veces más grande que las 3 empresas más grandes de México juntas. Juntas a las 3 empresas más grandes de México, América Móvil, okay, FEMSA, Walmart. Y América Móvil pagó 23,000 millones de pesos. Y eso que ya los están haciendo pagar. FEMSA pagó 6,000 millones de pesos. Walmart pagó 6,000 millones de pesos. Ni juntas le llegan a Pemex ni de cerca. Pemex aporta 5 veces más que esas 3 empresas juntas. ¿Tienes por ahí el porcentaje? Bueno, 17.6% de sus ingresos es que Pemex está pagando de sus ingresos. No hablamos de las utilidades, hablamos de los ingresos. Es monstruoso lo que Pemex paga, ¿no? Los ingresos en el 2022, Pemex pagó a Pemex le entraron 31,085 millones de dólares, ¿no? De eso, el 60% es margen operativo, es decir, Pemex gana esos 31,000 millones de dólares, paga 40% en sus costos de producción y le queda 60% de todo ese dinero, le queda en las arcas a Pemex, pero todavía hay que pagar obviamente gastos administrativos, okay, y hay que pagar la deuda.
y hay que pagar los impuestos. Entonces, cuando a Pemex le quitan el 17.6% de sus ingresos, lo dejan con muy poco. Esto es importante porque a nadie, ninguna empresa en México se le extrae esa cantidad de recursos como se le extrae a Pemex. Claro. Entonces, en ese sentido uno puede decir, bueno, ok, estamos extrayendo muchos recursos de Pemex, el país. Pues entonces es lógico que si tú extraes muchos recursos de una parte, pues cuando se necesite, le metas. Es decir, si se necesita la deuda, le metes. Si, por ejemplo, hay un concepto también que es importante explicar, el aval. Por ejemplo, si uno va a solicitar un crédito, te dicen, buenísimo, pero ¿quién va a ser tu aval? ¿No? Claro. Ah, buenísimo, pues mi aval va a ser esta otra empresa. Entonces el banco analiza la capacidad crediticia de esa otra empresa. O en el caso de un crédito hipotecario, una casa, un terreno. Una casa, una garantía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué es importante esto? Porque el gobierno no solo le extrae recursos bastantes a Pemex, sino que además el gobierno pues es el aval de Pemex. Y eso está bien, es natural. Si por un lado extraes mucho, pues por otro lado también tienes que darle facilidades a esa empresa. Y la capacidad de endeudamiento del país es muchísimo más grande que la capacidad de endeudamiento de Pemex. Es decir, hay más casas para poder pues hipotecar, por decirlo así. Claro, entiendo que vamos al tema de la absorción de la deuda. El gobierno absorbería la deuda de Pemex, pero antes de ir a las implicaciones de eso, dos datos. Pese a que Pemex no está cumpliendo con la cantidad de crudo prometida en campaña por el presidente y lo que proyectaba incluso el director de Pemex, Octavio Romero también, Pemex está teniendo pues ganancias no históricas, pero sí de las mejores en la última década. 27% arriba en ventas. Bueno, eso se explica, entiendo que extraer un barril de petróleo está por ahí de los $10 aproximadamente. No, está entre, estamos hablando de 80, 90, $100. La extracción. Claro, y ahí es en donde platicamos. La extracción en 10 y la venta estaba en 2022, cerró en $89.35. Y estaba más alta, o sea, está esa variación, digamos, esta franja entre los $100 y los $80 en los que nos estamos moviendo actualmente. Y sí, para Pemex es para México un negocio rentable extraer petróleo, refinarlo, venderlo, y aquí nos podemos, digamos, por eso comento que es complicado, porque hay muchos temas. Obviamente está el tema de las energías renovables, que es un tema en sí mismo. Obviamente está el tema de si nos conviene a nosotros invertirle dinero como nación a continuar extrayendo petróleo tal. Pero sin meternos a esos temas, el punto financiero, el punto económico es que Pemex es rentable. Tiene un margen operativo gigantesco. Ahora, en el caso de la deuda, metiéndonos, digamos, ya en ese sentido, en el tema de la deuda. En el tema de la deuda, el monto total de la deuda es $105 mil millones. El monto de la deuda de Pemex es un monto grandísimo, sí, si tú analizas a Pemex como si fuera una empresa normal. Pero ya vimos que no es una empresa normal, que el aval, que la persona, por decirlo así, que está detrás de Pemex, que le permite llegar a este nivel de endeudamiento, es el gobierno mexicano, ¿no? Ahora, se escucha, ¿no? De, oye, pues ahorita Pemex va a pagar alrededor de $11.5 mil millones este próximo año. ¿De dónde va a sacar Pemex ese dinero para pagar? Son dos bonos que tiene que pagar. Uno es de $5.5 mil millones y otro de $6 mil millones. En conjunto son los $11.5 mil millones. ¿De dónde los va a sacar? Pemex en sí tuvo ingresos por 31 mil millones. Pemex podría pagar esos bonos, claro, ¿no? Pero en este caso, el gobierno está metiéndole dinero para pagar esos bonos, para permitir refinanciar esa deuda. Okay. Y acaba de salir un comentario por parte del mismo Pemex, ¿sí?, de que por la demanda, es decir, por la cantidad de gente que quería esos papeles de Pemex, lograron reducir la tasa de interés que les estaban cobrando. Es decir, Pemex con este movimiento financiero va a terminar, digamos que ahorrando recursos en el pago de servicios financieros de la deuda, ¿no? Es un movimiento meramente financiero
que el gobierno está haciendo. ¿Y esto qué le permite a Pemex? Pues continuar con las inversiones. Ahora, dime algo, obviamente tener inversiones va a generar que, por ejemplo, se le ha apostado en este gobierno a extracción en tierra, en aguas someras, no así en aguas profundas, y creo que ese ha sido uno de los temas por el cual, pues a largo plazo podríamos vernos afectados en el tema de extracción. Pero preguntarte, el hecho de que el gobierno absorba, el gobierno tiene una mejor calificación crediticia que Pemex, ¿eso también beneficiaría a Pemex a la hora de exigir, o bueno, más bien de pedir una deuda? Eso es lo que le ha permitido a Pemex endeudarse en esas cantidades, definitivamente. O sea, el hecho de tener de lado al gobierno mexicano como su aval es lo que le ha permitido eso, y es lo que le va a seguir permitiendo refinanciarse. Pero un punto importante. Nosotros tenemos que analizar a Pemex y al gobierno en relación a Pemex con respecto a cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale del gobierno. Es decir, ahorita acaba de ingresar 31,000 millones de dólares, ya quitando el beneficio a las gasolinas. Okay. El subsidio. Ya quitando el subsidio, el gobierno acaba de recibir 31,000 millones de dólares y solamente va a pagar 11.5 mil millones de dólares. Sí, sigue siendo algo bastante saludable porque está entrando más dinero del que está saliendo. Bien. Esa es la forma correcta de analizar a Pemex sobre si entra más dinero que el que sale, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en la cabeza. Y la otra parte que comentabas, México, el país quizá debería de tomarse, digamos, si queremos una mayor producción petrolera y en un mundo, y esto es independientemente de las filias de energías renovables o no. Claro. En un mundo en el cual las energías renovables aún no han llegado para quedarse, se prevé que el petróleo vaya a continuar con un precio elevado, en un contexto inflacionario, en un contexto de que pues obviamente cada vez se va volviendo más complicado extraer grandes cantidades de petróleo. Este bien se va haciendo más escaso, claro, y por lo tanto cuesta más y por lo tanto vale más en el mercado. Entonces, financieramente hace mucho sentido meterle a Pemex. Ahora, ¿cómo meterle a Pemex? Hablamos de aguas profundas, hablamos de exploración en tierra. Hay cosas que el gobierno no ha querido hacer, pero hablamos del fracking. Pero también no que solo tenemos eso. una reserva impresionante pero Estados que Unidos, doblaría la producción que tenemos ahorita en Tamaulipas, ¿no? Y de gas natural. Porque por cierto, el gas natural es de los combustibles incluso que genera menos emisión de carbono. Bien. ¿No? Pero bueno, pero incluso quiero ir un poco más allá en ese sentido, y otros países han utilizado sus empresas estatales como Pemex, sí, para invertir en otros países. O sea, no es descabellado que el día de mañana pudiéramos ver que Pemex compra una petrolera en África, compra una petrolera en Asia. Todas esas cosas se pueden hacer porque Pemex, digamos, si nosotros nos los proponemos como nación, podemos hacer que Pemex sea todavía más rentable y podemos que explore petróleo. No nos tenemos que necesariamente pensar, bueno, Pemex solo puede extraer en México, claro, y ya. No, ahí está el mundo, pues, claro, y está, digamos que financieramente Pemex armado para poder hacerlo, y el gobierno de México. Y bueno, ya limitándonos a una respuesta corta, ¿tú ves con lo que está haciendo Pemex, con las inversiones que está teniendo, que 2024 cierre con los 2.6 millones de barriles diarios? No, es una meta bastante complicada, pero vamos, el punto aquí es que las inversiones son paulatinas. Todas las personas que tienen una empresa saben que no inviertes y al día siguiente ya tienes la generación de esa riqueza por parte de la inversión. Claro. Las inversiones duran años. Nada más veamos lo que está pasando en la refinería de Dos Bocas. O sea, por más que quieran que ya fabrique, todas las inversiones en todo el mundo tardan bastantes años. Claro. Y tenemos que pensar en contextos de 10, 15, 20 años, y Pemex tiene que estar pensando en eso. Bueno, y vamos a pasar a este segundo tema. Y rápidamente vamos con él, nos quedan un par de minutos.
El Banco Mundial ha sacado un reporte en el que asegura que con el sexenio de Andrés Manuel, con López Obrador, México es la economía de menor crecimiento en América Latina. Se habla de proyecciones, se habla de un retroceso a 4 años de 0.9% del PIB, y que entre 2019 y 2024, por ejemplo, Brasil, una economía comparable, digamos, con nuestro país, crecerá 3.8 veces más que México, Argentina 3.3 veces más con toda su inflación, Guatemala 8 veces más, Nicaragua incluso podría estar creciendo a 2 dígitos, cerca del 14%, en fin, son datos que dice uno, bueno, ¿qué onda, no? Ya hemos platicado que México lo agarró bien parado este 2023, pero seguimos bastante mal en temas de crecimiento económico en estos datos. Sí, ya lo habíamos platicado un poco aquí en este espacio, pero es importante recalcar, y quizás esto pueda sonar un poco duro o chocante, pero crecer, digamos que crecer de forma viciada es fácil. El crecimiento económico por sí mismo nos dice muy poco con respecto al desarrollo de los países. Obviamente es importante crecer. Todas las naciones del mundo deben de crecer para poder tener la riqueza, para poder repartir esa riqueza y mejorar las condiciones materiales de su población. Pero hay crecimientos sanos y hay crecimientos enfermos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo mental, ¿no? A ver, Argentina. Argentina creció 3.3 veces más que México. Sí. Bueno, ¿y qué les parecería vivir en una economía que crece 3.2 veces más que México? Pues estaríamos muy felices, ¿no? Bueno, pero ¿qué les parece que esa misma economía tiene una inflación del 95%? Del 95%, sí, claro. No del 7%, tal, 95%. Tiene una deuda de más del 80% de su Producto Interno Bruto y tiene una moneda depreciada. Claro. Vivir ahí es una vida muy difícil. Destruye la calidad y el poder de compra de su población, ¿no? Por más que crezcan mucho. Claro. ¿No? El mismo caso, bueno, un caso parecido, digamos, tenemos con la economía brasileña, en el cual tienen una deuda del PIB de arriba del 90%. Brasil tiene un riesgo muy importante en estos años de tener una crisis muy complicada, de que no puedan pagar la deuda a los inversionistas. Entonces, en el caso mexicano es cierto, estamos creciendo al 3%. Primero, recalcar que se preveía que creciéramos al 2.2%. Así es. Y logramos crecer al 3%, más allá de lo de los análisis. Pero además, tenemos una de las monedas más fuertes en el mundo, una de las monedas que más se han apreciado. Eso hace que la capacidad de compra de los mexicanos aumente. La inflación, en comparación con el mundo, la inflación de México es bastante controlada, no llega a los 10% y menos a estos niveles del 95%. Claro. Entonces, aquí el punto es por qué estamos creciendo tan poco, tal, o por qué otros países están creciendo mucho, porque estos países se han endeudado, han bajado la tasa de interés y han impreso más dinero. Esa es la receta para crecer de forma enferma e irresponsable. Y es fácil crecer así. México está haciendo algo que es muy complicado, que es crecer de forma sana. Y esto significa que tenemos una política restrictiva, tanto fiscal como monetaria. Las tasas de interés del Banco de México están subiendo. Por lo tanto, consumir es mucho más costoso. La gente, es mucho mejor ahorrar por la subida, el efecto de la subida de las tasas de interés. Y al mismo tiempo el gobierno tiene esta parte de austeridad, pero además el no subir la deuda. Básicamente México está creciendo, por así decirlo, con el freno de manos del carro puesto, ¿no? Okay. Pero ¿eso qué nos genera? Nos genera que el día de mañana las naciones con más ahorro, como cualquier casa que tiene mucho ahorro o cualquier empresa que tiene mucho ahorro, después ese ahorro va generando más dinero y entonces sí te permite tener una capacidad de compra mucho más grande. Las empresas que crecen muy rápido pero que crecen con deuda y luego ya no pueden pagar esa deuda, quiebran. Claro. Entonces, pues ¿qué te conviene? Yo creo que nos conviene crecer saludable, quizá no tan rápido, pero
pero bien, o sea, que ese crecimiento nos dure. Y yo creo que esa es la parte importante. Oye, Alex, has abierto muchos frentes. Me gustaría que nos volviéramos a ver, yo creo que en un tiempo más, porque me gustaría que habláramos del tema de cómo está la ciudadanía, del tema de la pobreza, cómo hemos salido, no hemos salido, quiénes han salido. Próximamente vienen datos de Coneval. Exactamente. Y ahí vienen Vamos datos a analizarlos, que probablemente van a ser muy impresionantes. Vamos a analizarlos en su momento. Gracias, Alex. Gracias, Juan Pablo. Bueno, pues nosotros nos vamos a hacer una pausa. Regresamos a la recta final de este reporte.